Nunca pensé que volver a casa sería tan difícil. Después de 10 años viviendo en Barcelona, había regresado a mi pueblo natal, Villamayor de Santiago, un pequeño rincón de Castilla-La Mancha, donde las calles estrechas y las casas encaladas seguían exactamente igual que en mis recuerdos. El autobús me dejó en la plaza principal, donde la iglesia de Santa María seguía dominando el horizonte con su torre de piedra rojiza. Era martes, día de mercado, y los puestos multicolores se extendían bajo los soportales de la plaza. El olor a churros recién hechos y el bullicio de las conversaciones me transportaron instantáneamente a mi infancia. Arrastré mi maleta por la calle Mayor, saludando con la cabeza a rostros que me resultaban vagamente familiares. Algunos me miraban con curiosidad, otros con reconocimiento. «Eres el hijo de Manuela, ¿verdad? ¿Cuánto has crecido?» Una señora mayor con un cesto de mimbre me detuvo a mitad de camino. Era doña Carmen, la vecina que siempre me regalaba caramelos cuando era niño. Sus manos, ahora más arrugadas, se posaron en mis mejillas como si aún tuviera 10 años. «Tu madre no me dijo que venías. ¡Qué sorpresa tan bonita!». No tuve corazón para decirle que mi madre tampoco sabía de mi regreso. Tras la muerte de mi padre hace 3 meses, las llamadas con mi madre se habían vuelto tensas, distantes. Ella insistía en que no era necesario que volviera para el funeral, que todo estaba bajo control. Yo me aferré a esa excusa para no enfrentarme al pasado, para no pisar aquella casa donde los recuerdos seguían demasiado vivos. Pero la culpa es un animal persistente que acabó mordiéndome hasta que compré el billete de vuelta. La casa familiar se encontraba al final de la calle del Pozo, una construcción de 2 plantas con un pequeño patio trasero, donde mi padre cultivaba tomates y pimientos cada verano. Me detuve frente a la puerta azul desconchada, buscando las llaves, en el bolsillo de mi chaqueta, las llaves que nunca devolví, que me llevé a Barcelona como un talismán, como si fueran la única prueba tangible de que alguna vez tuve un hogar. Al abrir la puerta, el olor a humedad y encierro me golpeó como una bofetada. Las persianas estaban bajadas y el polvo flotaba en los rayos de luz que se colaban entre las rendijas. Dejé la maleta en el recibidor y caminé despacio por el pasillo, mis pasos resonando en el suelo de terrazo. Todo estaba igual, pero diferente al mismo tiempo. Los mismos muebles, las mismas fotografías en las paredes, pero con una capa de abandono que lo cubría todo. ¿Quién anda ahí? La voz de mi madre surgió de la cocina, sobresaltándome. No esperaba encontrarla en casa a esa hora. Solía trabajar en la panadería del pueblo hasta mediodía. «Soy yo, mamá. Carlos». El silencio que siguió fue denso, casi palpable. Escuché el chirrido de una silla y luego los pasos lentos acercándose. Mi madre apareció en el umbral de la cocina, más delgada de lo que recordaba, con el pelo completamente blanco recogido en un moño apretado. Sus ojos, del mismo color avellana que los míos, me miraron con una mezcla de sorpresa y algo que no supe identificar. ¿Resentimiento? ¿Alivio? ¿Qué haces aquí? No había abrazo, no había lágrimas de reencuentro, solo esa pregunta directa, casi acusatoria. «He venido a verte, a ayudarte con las cosas de papá». Las palabras sonaban huecas incluso para mí. Mi madre soltó un suspiro cansado. «Llegas tarde para eso. Ya me encargué de todo». Dejé mi mochila en el suelo y me acerqué a ella con cautela, como quien se acerca a un animal herido. «Lo siento, mamá. Debería haber venido antes». «Sí, deberías». Su tono era firme, pero había una fragilidad en sus hombros caídos que nunca había visto antes. «Tu hermana sí vino. Estuvo aquí todo el tiempo». La mención de Elena, mi hermana menor, me provocó una punzada de culpabilidad. Hacía años que no hablábamos. Desde aquella Nochebuena, cuando las verdades que llevábamos años callando salieron a la superficie como burbujas en agua hirviendo. Elena me acusó de abandonar a la familia,
de ser egoísta. Yo le reproché su complicidad en el silencio, en mirar hacia otro lado, mientras nuestro padre bebía hasta olvidar quiénes éramos. ¿Dónde está Elena ahora?, pregunté, sabiendo que tendría que enfrentarme a ella tarde o temprano. Vive en la casa de la abuela, la que está junto al río. Se mudó allí cuando se casó con Miguel. Mi madre se dio la vuelta y regresó a la cocina, dando por terminada la conversación. La seguí, observando cómo se movía con lentitud, como si cada gesto le costara un esfuerzo enorme. La cocina estaba impecablemente limpia, pero vacía. No había rastro de comida, solo una taza de té a medio beber sobre la mesa de formica amarilla. Me senté frente a ella, en la misma silla donde solía desayunar antes de ir al colegio. ¿Has comido algo, mamá? Mi preocupación era genuina. Parecía tan frágil. Ella negó con la cabeza. No tengo hambre. Puedo preparar algo. Hay una tienda aquí. Cerca, ¿verdad? La de Martínez. Cerró hace 3 años. Ahora hay un supermercado en la entrada del pueblo. Su mirada se perdió en algún punto de la pared. Todo cambia, Carlos. Todo menos el pasado. Esa frase quedó flotando entre nosotros, cargada de significados que no me atrevía a descifrar. Me levanté y abrí la nevera, encontrándola casi vacía. Un cartón de leche, algunos huevos, queso curado. En la despensa había poco más. Arroz, lentejas, latas de conserva. La casa que una vez olió a guisos y pasteles ahora parecía un lugar donde apenas se vivía. Voy a ir a comprar algunas cosas, dije, necesitando salir, respirar aire fresco. Haz lo que quieras. Tu habitación está como la dejaste. Mi madre se levantó con esfuerzo. Tengo que acostarme un rato. La medicación me da sueño. ¿Medicación? ¿Estás enferma? La alarma en mi voz era evidente. Ella hizo un gesto vago con la mano. Nada grave, cosas de la edad. La vi alejarse por el pasillo hacia su dormitorio, notando por primera vez lo mucho que había envejecido. No solo físicamente, sino en su espíritu. La mujer enérgica y decidida que recordaba parecía haberse desvanecido, dejando en su lugar una sombra silenciosa. Salí a la calle con la cabeza llena de preguntas y el corazón pesado. El pueblo estaba tranquilo a esa hora de la tarde, con fintos las persianas bajadas durante la siesta. Caminé hasta el nuevo supermercado, pensando en todo lo que había cambiado y en todo lo que permanecía incómodamente igual. Mi móvil vibró en el bolsillo. Era un mensaje de Laura, mi novia en Barcelona, preguntándome si había llegado bien. Todo en orden, le respondí, incapaz de explicarle lo que sentía. ¿Cómo poner en palabras el vacío que me había recibido? ¿Cómo describir el silencio cargado de reproches no pronunciados? Mientras llenaba la cesta con verduras, carne y algunas botellas de vino, decidí que al día siguiente visitaría a Elena. 10 años eran demasiados para seguir alimentando rencores. La muerte de nuestro padre debería haber sido razón suficiente para intentar sanar las heridas, pero el orgullo nos había mantenido separados incluso en ese momento. Ahora, viendo el estado de mi madre, entendía que ya no había tiempo para seguir postergando las reconciliaciones. Esa noche, mientras preparaba una tortilla de patatas en la cocina silenciosa, escuché a mi madre moverse por su habitación. Después, el sonido de un cajón abriéndose y cerrándose. Cuando la cena estuvo lista y puse la mesa para 2, ella apareció en la cocina, vestida con una bata azul desgastada. Se sentó sin decir palabra y comió mecánicamente, como quien cumple una obligación. «Está muy buena», murmuró finalmente. Era lo más parecido a un cumplido que había recibido desde mi llegada. La receta de la abuela, sonreí, intentando establecer algún tipo de conexión. ¿Recuerdas cómo nos hacía pelar las patatas a Elena y a mí? Decía que era la única forma de aprender. Una sombra de sonrisa cruzó su rostro. Tu hermana nunca tuvo paciencia para eso. Siempre acababa cortándose. Y yo siempre las hacía. Demasiado gruesas. El recuerdo era cálido, reconfortante.
Tu padre decía que eras demasiado impaciente, que querías llegar al final sin disfrutar del proceso. Su voz se quebró ligeramente al mencionar a mi padre. Nos quedamos en silencio, masticando lentamente, cada uno perdido en sus propios recuerdos. Había tantas cosas que quería preguntarle, tantas explicaciones que necesitaba, pero no encontraba las palabras adecuadas. Al final opté por lo más sencillo. Mañana iré a ver a Elena. Mi madre asintió levemente. Se parece mucho a ti, aunque ninguno de los dos quiera admitirlo. Igual de cabezota. Era lo más cercano a una bendición que podía esperar. Esa noche, tumbado en mi antigua cama, bajo el póster descolorido de mi grupo favorito de adolescencia, pensé en todo lo que había dejado atrás al marcharme. No solo a mi familia, sino una parte de mí mismo que había quedado atrapada entre estas paredes, esperando que algún día regresara a reclamarla. El camino hacia la casa de Elena serpenteaba junto al río Sigüela, bordeado por chopos y sauces que se mecían con la brisa de la mañana. Decidí ir caminando, aunque estaba a las afueras del pueblo, para ordenar mis pensamientos y preparar lo que iba a decirle. La casa de la abuela era una construcción antigua de piedra, con un tejado de teja roja y una pequeña huerta en la parte trasera. Siempre había sido mi lugar favorito durante los veranos de mi infancia, un refugio donde la abuela Pilar nos contaba historias mientras desgranaba judías o pelaba melocotones para hacer conserva. Me detuve frente a la puerta, dudando. Un instante antes de llamar, el corazón me latía con fuerza. ¿Cómo me recibiría Elena después de tanto tiempo? ¿Seguiría guardándome rencor por no haber estado presente cuando más me necesitaba? 3 golpes secos. Esperé, escuchando movimiento en el interior. La puerta se abrió y allí estaba ella, mi hermana pequeña, aunque ya no tan pequeña. A sus 32 años, Elena seguía teniendo los mismos ojos grandes y oscuros, la misma nariz respingona, pero ahora había líneas de expresión alrededor de su boca y una madurez en su mirada que no estaba allí cuando me fui. Carlos. No era una pregunta, ni una exclamación de sorpresa, solo mi nombre, pronunciado con una mezcla de resignación y algo más que no supe identificar. Hola, Elena. Mi voz sonó más insegura de lo que pretendía. ¿Puedo pasar? Ella se apartó sin decir palabra, dejándome entrar en un recibidor que olía a café recién hecho y a pan tostado. La seguí hasta la cocina, donde un niño de unos 4 años garabateaba en un cuaderno, concentrado en su tarea. Levantó la vista cuando entramos y me miró con curiosidad. Este es Mateo, mi hijo, dijo Elena con un tono protector. Mateo, este es tu tío Carlos. El niño me estudió con la seriedad que solo los niños pueden mostrar ante un desconocido. ¿Tú eres el que vive en Barcelona? Asentí, sorprendido de que supiera de mi existencia. Sí, ese soy yo. Mamá tiene fotos tuyas, declaró, volviendo a sus dibujos como si hubiera perdido el interés en mí. Elena sirvió café en 2 tazas y se sentó frente a mí. No había hostilidad en su gesto, solo una especie de resignación cansada. Así que por fin has vuelto. Sí, ayer llegué. Debería haber venido antes, lo sé. 3 meses antes, para ser exactos. Su tono era cortante, pero controlado, consciente de la presencia de su hijo. Papá preguntó por ti antes de morir. Esa revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. Mamá no me lo dijo. ¿Y qué esperabas que te dijera? Que nuestro padre, a pesar de todo, seguía queriendo verte. Que guardaba todos los artículos sobre tus exposiciones de fotografía. Que estaba orgulloso de ti aunque nunca supo cómo decírtelo. Cada palabra era como un cuchillo que se clavaba en mi conciencia. Mi padre, el hombre cuyo rechazo me había empujado a huir, había estado siguiendo mi carrera en silencio. No lo sabía, Elena, te juro que no lo sabía. Claro que no, porque era más fácil mantenerte alejado,
Convencerte de que todos aquí te odiábamos tanto como tú nos odiabas a nosotros. Elena tomó un sorbo de café, sus ojos fijos en los míos por encima del borde de la taza. Yo no os odiaba. La protesta sonó débil incluso para mí. Pues lo disimulabas muy bien. 10 años, Carlos. 10 navidades, 10 cumpleaños. Ni una visita. Solo llamadas cada vez más espaciadas y excusas cada vez menos convincentes. Su voz temblaba ligeramente. Mientras tanto, yo me quedé aquí, viendo cómo papá se destruía poco a poco con la bebida y cómo mamá se consumía intentando mantener las apariencias. Lo siento, murmuré, consciente de lo insuficiente que sonaba esa disculpa. Elena sacudió la cabeza. No he dormido bien desde que doña Carmen me dijo que habías vuelto. He estado pensando en todo lo que quería decirte, en todo lo que te reprocharía cuando te viera. Pero ahora que estás aquí, solo siento cansancio. Mateo. Se levantó de su silla y se acercó a su madre, mostrándole su dibujo. Era una casa con un sol sonriente y varias figuras que supuse representaban a su familia. Elena lo abrazó y le dio un beso en la frente. Es precioso, cariño. ¿Por qué no vas a jugar al patio un rato mientras hablo con el tío Carlos? Alá. Niño asintió y salió corriendo hacia la puerta trasera. Cuando se quedó fuera del alcance de su voz, Elena continuó. Hay cosas que no sabes, Carlos. Cosas que pasaron después de que te fueras. ¿Qué tipo de cosas? La tensión en su voz me alarmó. Papá empeoró después de tu marcha. La bebida, las deudas. Llegó un punto en que casi perdemos la casa. Tuve que dejar la universidad para trabajar y ayudar a mamá. La culpa me atravesó como una corriente eléctrica. Elena, no tenía ni idea. Por supuesto que no. Mamá nunca quiso que te enteraras. Decía que ya habías elegido tu camino, que no debíamos ser una carga para ti. Elena se levantó y caminó hasta una cómoda en el rincón de la cocina. Abrió un cajón y sacó un sobre amarillento. Esto es para ti. Papá me pidió que te lo diera si alguna vez volvías. Tomé el sobre con manos temblorosas. Pesaba, como si contuviera algo más que papel. ¿Sabes qué hay dentro? No. Era algo entre él y tú. Lo único que me dijo fue que esperaba que algún día pudieras perdonarlo. Elena volvió a sentarse, cruzando los brazos sobre la mesa. Hay algo más que debes saber. Algo sobre mamá. La seriedad en su rostro me heló la sangre. ¿Qué ocurre con ella? Está enferma, Carlos. Más de lo que te ha dejado ver. Es cáncer. Está en tratamiento, pero los médicos no son muy optimistas. El mundo pareció detenerse durante un instante. Mi madre, la mujer fuerte que siempre había sido el pilar de nuestra familia, estaba luchando contra el cáncer y yo ni siquiera lo sabía. ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué crees? Es mamá. Nunca ha querido ser una molestia para nadie, y menos para ti. Siempre te protegió, incluso de la verdad. Elena suspiró profundamente. La semana que viene tiene que ir al hospital en Cuenca para una nueva ronda de quimioterapia. He estado llevándola yo, pero con Mateo y el trabajo, cada vez es más complicado. Yo la llevaré, dije inmediatamente. Me quedaré el tiempo que haga falta. Elena me miró con escepticismo. ¿Y tu trabajo en Barcelona? ¿Tu vida allí? Puedo trabajar a distancia. Soy fotógrafo freelance. No estoy atado a ningún lugar. Era cierto, aunque no había contemplado la posibilidad de quedarme en el pueblo más de unos días. La idea de volver a instalarse en Villamayor, en la casa familiar, me provocaba una mezcla de ansiedad y nostalgia. ¿Y tu novia? Mamá mencionó que estabas con alguien. Laura. Su nombre me trajo a la mente su rostro, su sonrisa, la vida que habíamos construido juntos en Barcelona. Ella lo entenderá. Elena soltó una risa sin humor. Igual que entendiste tú cuando Miguel me
¿Pidió que me quedara aquí en lugar de irme a Madrid con él? Las relaciones a distancia son complicadas, Carlos. Créeme, lo sé bien. Había amargura en sus palabras, y comprendí que había mucho más en la historia de Elena y su marido de lo que yo conocía. ¿Dónde está Miguel ahora? En Madrid. Trabaja para una constructora. Viene los fines de semana. Su tono era neutro, pero pude detectar una nota de resentimiento. No es ideal, pero hacemos lo que podemos. Alguien tenía que quedarse aquí con mamá. El reproche implícito no pasó desapercibido. Alguien tenía que quedarse, y ese alguien había sido ella, no yo. Abrí la boca para defenderme, para explicar que mi marcha no había sido solo egoísmo, sino también supervivencia. Pero me detuve. ¿Qué derecho tenía yo a justificarme después de todo este tiempo? Te ayudaré con todo, Elena. Con mamá, con lo que necesites. Era una promesa que estaba decidido a cumplir, aunque no sabía exactamente cómo. Elena me estudió con una mirada que parecía atravesarme. No es tan sencillo, Carlos. No puedes aparecer después de 10 años y esperar que todo vuelva a ser como antes. Hay heridas que no se curan tan fácilmente. Lo sé. No pretendo que me perdones de la noche a la mañana. Solo quiero intentar reparar el daño que he causado, si es que todavía es posible. Mi hermana guardó silencio durante un largo momento, como si estuviera sopesando mis palabras. Finalmente, asintió levemente. Mateo tiene función escolar el viernes. Hace de árbol en una obra sobre la naturaleza. Si quieres venir, era una rama de olivo, pequeña pero significativa. Me encantaría ir. Pasamos la siguiente hora hablando de cosas más ligeras. Mateo, su escuela, el trabajo de Elena como administrativa en el ayuntamiento. Me contó sobre los cambios en el pueblo, las familias que se habían marchado, las nuevas caras. Poco a poco, el hielo entre nosotros comenzó a derretirse, aunque todavía había una distancia que solo el tiempo podría acortar. Cuando me despedí, Elena me abrazó brevemente. Fue un gesto rígido, pero sincero. Ven a cenar mañana. A Mateo le gustará conocerte mejor. Gracias, dije, agradecido por esta pequeña oportunidad. De regreso a casa, caminando junto al río, abrí el sobre que me había dado Elena. Dentro, encontré una llave antigua y una carta escrita con la letra temblorosa de mi padre. La leí allí mismo, sentado en la orilla, con el sonido del agua como único testigo. Querido hijo, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que has vuelto a casa y yo ya no estoy para recibirte. Hay tantas cosas que debería haberte. Dicho cuando tuve la oportunidad, la llave que acompaña esta carta abre el cobertizo que hay detrás de la casa. Allí encontrarás algo que te pertenece, algo que guardé para ti todos estos años. La carta continuaba con disculpas, con explicaciones torpes sobre su incapacidad para expresar sus sentimientos, sobre el orgullo que sentía por mí a pesar de nunca haberlo demostrado. Lágrimas silenciosas rodaban por mis mejillas mientras leía las palabras que mi padre nunca pudo decirme en persona. Regresé a casa con el corazón pesado y la mente llena de preguntas. Mi madre estaba en el salón, viendo la televisión con la mirada perdida. Me senté a su lado sin decir nada, tomando su mano entre las mías. Ella no la retiró. He visto a Elena, dije finalmente. Me ha contado lo de tu enfermedad. Mi madre cerró los ojos un instante. No quería preocuparte. Soy tu hijo, mamá. Claro que me preocupo. Apreté su mano con suavidad. Voy a quedarme. Voy a ayudarte con todo esto. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. No tienes que hacerlo, Carlos. Tienes tu vida en Barcelona. Mi vida está donde está mi familia. Respondí, sorprendido por la firmeza de mis propias palabras. Debería haberlo entendido hace mucho tiempo. Esa noche, después de asegurarme de que mi madre se tomara su medicación y se acostara, salí al patio trasero.
El cobertizo estaba allí, pequeño y desvencijado, cubierto de hiedra. La llave encajó perfectamente en la cerradura oxidada. Al abrir la puerta, el olor a polvo y madera vieja me inundó. Encendí la luz, una bombilla desnuda que colgaba del techo, y miré a mi alrededor. El espacio estaba lleno de trastos, viejos, herramientas de jardín, cajas apiladas, muebles rotos. Pero en el centro, cubierto con una lona, había algo que captó mi atención inmediatamente. Al retirar la tela, me quedé sin aliento. Era un escritorio antiguo de madera de nogal, restaurado con cuidado. El mismo escritorio que había pertenecido a mi abuelo, el que yo siempre había admirado de niño. Sobre él, perfectamente ordenadas, había carpetas con recortes de periódicos y revistas. Mis exposiciones, mis premios, mi trabajo. Todo cuidadosamente catalogado y conservado. Y junto a ellos, una cámara, mi primera cámara, la que creía perdida cuando me fui de casa. En ese momento, sentado en el cobertizo polvoriento, con las manos acariciando los objetos que mi padre había guardado para mí, entendí que volver a casa no significaba retroceder. Significaba cerrar un círculo, sanar heridas que llevaban demasiado tiempo abiertas, y quizás, solo quizás, encontrar un nuevo comienzo en el lugar donde todo había empezado. Los días siguientes transcurrieron en una extraña rutina que, poco a poco, iba tomando forma. Me levantaba temprano, preparaba el desayuno para mi madre y la acompañaba a tomar el sol en el pequeño patio. Por las tardes, visitaba a Elena y jugaba con Mateo, que había empezado a mostrar curiosidad por mi cámara. ¿Me enseñarás a hacer fotos, tío Carlos?, me preguntaba con esos ojos grandes llenos de ilusión. Era imposible resistirse. La función escolar del viernes fue un momento de tregua, sentado entre mi madre y Elena en el pequeño salón de actos del colegio, viendo a Mateo recitar su parte con total seriedad desde dentro de su disfraz de árbol. Sentí por primera vez en años que pertenecía a algún lugar. Después, nos reunimos todos en casa de Elena para cenar. Miguel había llegado de Madrid para el fin de semana, un hombre alto y reservado que me estrechó la mano con firmeza pero sin calidez. «Por fin conozco al famoso Carlos», dijo, con un tono que flotaba entre la cortesía y el reproche. La cena transcurrió sin incidentes, con conversaciones superficiales sobre el tiempo, el trabajo, anécdotas inofensivas sobre Mateo. Era como si todos estuviéramos interpretando los papeles de una familia normal, evitando cuidadosamente cualquier tema que pudiera romper la frágil paz. Solo cuando Mateo se fue a la cama y mi madre se retiró a descansar en la habitación de invitados, la tensión comenzó a crecer. Miguel abrió una botella de whisky y sirvió 3 vasos. Creo que ha llegado el momento de hablar como adultos, ¿no? Elena le lanzó una mirada de advertencia. Miguel, no es necesario. ¿Qué no es necesario, Elena? Seguir fingiendo que todo está bien. Tu hermano vuelve después de 10 años y se cree que puede retomar su papel en la familia como si nada hubiera pasado. Miguel me miró directamente. ¿Sabes lo que tu hermana ha pasado? ¿Lo que tu madre ha sufrido? Tomé un sorbo de whisky, dejando que el calor del alcohol me calmara. Elena me ha contado algunas cosas, sí. ¿Algunas cosas? Miguel soltó una risa seca. ¿Te contó sobre las deudas de tu padre? ¿Sobre cómo tuvo que dejar la universidad para ayudar a tu madre? ¿Sobre las noches que pasó llorando porque pensaba que nunca volverías? Miguel, basta. La voz de Elena era firme. Carlos ya sabe que cometió errores. No hace falta que se lo restriegues. ¿Y por qué no? Alguien tiene que decirle la verdad. Miguel vació su vaso de un trago y se sirvió otro. Mientras tú construías tu carrera en Barcelona, tu familia se desmoronaba aquí. Tu padre bebía hasta perder el conocimiento. Tu madre trabajaba turnos dobles en la panadería. Y Elena renunció a todo. Cada palabra era como una piedra que se sumaba al peso de mi culpa. Lo sé, y lo siento profundamente. Si pudiera volver atrás. Pero no puedes. Miguel me interrumpió.
No puedes volver atrás y arreglar lo que rompiste. Y ahora apareces, cuando tu padre ya está muerto y tu madre está enferma. ¿Esperando qué exactamente? ¿Redención? ¿Perdón? No espero nada, respondí, sintiendo cómo la rabia comenzaba a hervir en mi interior. Solo quiero ayudar ahora que puedo. ¿Ahora que puedes? Miguel se inclinó hacia adelante. O ahora que te conviene. Porque es muy fácil ser el hijo devoto cuando la culpa te carcome, ¿verdad? Pero, ¿dónde estabas cuando tu familia realmente te necesitaba? Me levanté de la silla, incapaz de seguir conteniendo mi ira. No tienes ni idea de por qué me fui. No sabes nada sobre mi relación con mi padre. Sé lo suficiente. Miguel también se puso de pie. Sé que abandonaste a tu familia por egoísmo, por cobardía. Basta. El grito de Elena nos sobresaltó a ambos. Los dos, sentaos ahora mismo. Nos miramos con rabia durante un segundo antes de obedecer en silencio. Elena respiró hondo, intentando calmarse. Miguel, Carlos es mi hermano. Ha cometido errores, sí, pero también yo. También tú. Su voz temblaba ligeramente. Y Carlos, Miguel tiene razón en algunas cosas. Te fuiste cuando más te necesitábamos, y eso nos marcó a todos. El silencio que siguió era denso, cargado de emociones no expresadas. Finalmente, Elena continuó, con voz más suave pero igual de firme. Hay algo que no te he contado. Carlos, algo sobre papá. Levanté la mirada, alarmado por el tono de su voz. ¿Qué pasa con papá? Elena miró a Miguel, como pidiendo permiso. Él asintió levemente y le tomó la mano por encima de la mesa. La noche que te fuiste, después de vuestra discusión, papá intentó seguirte. Estaba muy borracho. Cogió el coche. El horror comenzó a crecer en mi pecho. No, Elena, no me digas que... Tuvo un accidente. No fue grave, pero le suspendieron el carnet durante años. Esa fue la gota que colmó el vaso. Después de eso, su alcoholismo empeoró. Perdió el trabajo en la fábrica, comenzaron las deudas. Elena se secó una lágrima con el dorso de la mano. Siempre se culpó por haberte ahuyentado. Decía que si hubieras sido un mejor padre, tú no te habrías ido. La revelación me golpeó como un mazazo. Todo este tiempo había culpado a mi padre por su alcoholismo, por su incapacidad para expresar afecto, por los gritos y los silencios. Nunca imaginé que él pudiera culparse a sí mismo por mi marcha. Yo no lo sabía, murmuré, con la voz rota. Nadie me lo dijo. ¿Y quién iba a decírtelo? La voz de Miguel era más calmada ahora, pero seguía cargada de reproche. Nunca respondías a las llamadas de tu madre. Las pocas veces que hablabais, cambiabas de tema cuando se mencionaba a tu padre. Era cierto. Había construido un muro entre mi vida en Barcelona y mi pasado en Villamayor. Cada llamada de mi madre, cada intento de mi familia por mantener el 1900 contacto, lo había visto como una amenaza a la nueva vida que estaba construyendo lejos de los recuerdos dolorosos. Elena, dije, buscando sus ojos, si hubiera sabido lo del accidente, lo de las deudas, habría vuelto, te lo juro. ¿De verdad? Su mirada estaba llena de escepticismo. ¿O te habrías sentido aliviado de tener una excusa más para mantenerte alejado? La pregunta me dejó sin respuesta, porque en el fondo no estaba seguro de cuál sería la verdad. ¿Habría vuelto realmente? ¿O me habría limitado a enviar dinero manteniendo la distancia emocional que tanto me había costado construir? No lo sé, admití finalmente. Quiero pensar que habría vuelto, pero no puedo asegurarlo. Lo que sí sé es que ahora estoy aquí y que quiero quedarme. Quiero ayudar a mamá. Quiero recuperar el tiempo perdido contigo y con Mateo. Elena me miró largamente, como si estuviera evaluando la sinceridad de mis palabras.
¿Y qué pasa con Barcelona? ¿Con Laura? ¿Con tu trabajo? He hablado con Laura. Entiende que necesito estar aquí por ahora. En cuanto al trabajo, puedo hacerlo desde cualquier lugar. Era cierto a medias. Laura había aceptado mi decisión de quedarme unas semanas, pero no habíamos hablado de una ausencia prolongada. Y aunque podía trabajar como fotógrafo freelance desde Villamayor, sabía que mi carrera inevitablemente se resentiría al estar lejos de Barcelona. Miguel se levantó y recogió los vasos vacíos. Voy a ver si Mateo está bien tapado. Era una excusa para dejarnos solos, un gesto que, a pesar de todo, agradecí. Cuando quedamos Elena y yo, el silencio volvió a instalarse entre nosotros. Finalmente, mi hermana habló. Hay algo más que debes saber, Carlos, algo sobre mamá y su enfermedad. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué ocurre? Es peor de lo que me has dicho. No es eso. Elena jugueteó nerviosamente con Mirta y el borde del mantel. Es sobre cuándo empezó. Los primeros síntomas aparecieron hace casi un año, pero ella no nos dijo nada. No quiso ir al médico. ¿Por qué haría algo así? La idea de mi madre sufriendo en silencio me resultaba insoportable, porque pensaba que no valía la pena luchar. La voz de Elena se quebró. Después de la muerte de papá, simplemente se rindió, como si ya no tuviera razones para seguir adelante. Pero os tenía a ti y a Mateo, protesté, aunque sabía que la ausencia que más había pesado en el corazón de mi madre era la mía. Sí, pero no era suficiente. Necesitaba a su familia completa. Elena me miró directamente. Te necesitaba. A ti, Carlos. Siempre fuiste su favorito, aunque ella nunca lo admitiera. La culpa me atravesó como un relámpago. ¿Por qué no me llamaste entonces? ¿Por qué esperaste a que fuera demasiado tarde? ¿Por qué no sabías si vendrías? La frustración contenida durante años estalló en la voz de Elena. Porque cada vez que intentábamos acercarnos a ti, levantabas más muros. Porque estaba cansada de ser rechazada por mi propio hermano. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Y de pronto ya no era la mujer, adulta sentada frente a mí, sino la niña pequeña que me seguía a todas partes, que me miraba con adoración, que lloraba cuando me iba de casa aunque solo fuera para pasar la noche en casa de un amigo. Me levanté y rodeé la mesa, arrodillándome junto a su silla. Lo siento, Elena. Lo siento tanto. La abracé torpemente, y para mi sorpresa, ella no me rechazó. Se aferró a mí, sollozando contra mi hombro como cuando éramos niños, y venía a mi habitación después de una pesadilla. Te odié durante mucho tiempo, susurró entre lágrimas. Te odié por irte, por no mirar atrás, por construir una vida sin nosotros. Pero lo peor era que, a pesar de todo, seguía echándote de menos cada día. Yo también os echaba de menos, confesé, sintiendo como las lágrimas rodaban por mis propias mejillas. Me mentía a mí mismo diciéndome que estaba mejor sin vosotros, que había escapado, pero la verdad es que nunca dejé de sentirme incompleto. Nos quedamos así, abrazados, dejando que años de dolor y resentimiento se disolvieran en lágrimas compartidas. Cuando finalmente nos separamos, había algo nuevo en los ojos de Elena. No era perdón, no todavía, pero sí una apertura, una posibilidad. Mañana tenemos que llevar a mamá al hospital para sus pruebas, dijo, secándose las lágrimas. Si realmente quieres ayudar, puedes venir con nosotros. Por supuesto, respondí sin dudar. Estaré ahí. Regresé a casa caminando bajo las estrellas, con la cabeza llena de revelaciones y el corazón pesado por la culpa, pero también con una chispa de esperanza. Tal vez no era demasiado tarde para reconstruir lo que había roto al marcharme. Mi madre estaba despierta cuando llegué, sentada en el salón con un álbum de fotos en el regazo. Me senté a su lado sin decir nada, observando las imágenes que pasaba lentamente. Eran fotos antiguas. Mi padre y ella de jóvenes,
Elena y yo de niños, cumpleaños, navidades, vacaciones en la playa. Éramos felices, ¿verdad? Su voz sonaba distante, como si estuviera hablando más para sí misma que para mí. Sí, lo éramos, respondí, recordando momentos que había enterrado deliberadamente en mi memoria. Tu padre te quería mucho, Carlos, a su manera torpe y silenciosa, pero te quería. Mi madre cerró el álbum y me miró. Y yo también te quiero. Nunca dejé de quererte, ni siquiera cuando no entendía por qué te habías ido tan lejos. Lo sé, mamá, y yo también os quiero. Las palabras salieron sin esfuerzo, naturales y sinceras. Por eso he vuelto, por eso quiero quedarme. Ella tomó mi mano entre las suyas, frágiles y arrugadas. No quiero que te quedes por lástima, hijo. No quiero ser una carga para ti. No eres una carga, mamá. Eres mi familia. Apreté sus manos con suavidad, y he perdido demasiado tiempo lejos de ti. Esa noche, mientras mi madre dormía, salí al patio trasero con mi cámara. La luna iluminaba el pequeño huerto abandonado donde mi padre solía cultivar sus tomates. Me senté en el viejo banco de madera, y por primera vez en mucho tiempo me permití recordar los buenos momentos. Mi padre enseñándome a plantar semillas, a distinguir las malas hierbas, a regar correctamente cada planta. Había venido a Villamayor buscando cerrar heridas, hacer las paces con el pasado para poder seguir adelante, pero ahora entendía que no se trataba de cerrar un capítulo y comenzar otro nuevo. Se trataba de integrar todo lo vivido, lo bueno y lo malo, en la persona que era ahora. Se trataba de aceptar que, a pesar de la distancia y el tiempo, nunca había dejado de ser el hijo de mis padres, el hermano de Elena, parte de esta familia y de este lugar. Saqué mi teléfono y marqué el número de Laura. Era tarde, pero sabía que estaría despierta, probablemente trabajando en sus ilustraciones. Hola. Su voz sonaba cálida, familiar. ¿Cómo va todo por allí? Es complicado, respondí, sin saber por dónde empezar. Hay muchas cosas que no sabía, Laura, muchas cosas que debería haber enfrentado hace tiempo. ¿Estás bien? La preocupación era evidente en su tono. Sí, creo que sí, pero necesito quedarme más tiempo del que pensaba. Mi madre está enferma, más de lo que imaginaba. Y hay asuntos pendientes con mi hermana, con mi padre. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Cuánto tiempo? No lo sé, admití. Semanas, tal vez meses, o quizás más. Otro silencio, más largo esta vez. ¿Estás diciendo que no vas a volver? No, no es eso. Es solo que ahora mismo no puedo planificar nada. Necesito estar aquí, Laura. Necesito arreglar las cosas antes de que sea demasiado tarde. Entiendo. Su voz sonaba distante ahora. Haz lo que tengas que hacer, Carlos. Estaré aquí cuando decidas volver. Pero había una nota de duda en sus palabras, una pregunta no formulada que flotaba entre nosotros. ¿Y si decides no volver? Porque ambos sabíamos que era una posibilidad real, que este viaje, que había comenzado como una breve visita para calmar mi conciencia, podría convertirse en un regreso permanente. Te quiero, dije finalmente, sin saber qué más añadir. Yo también te quiero, respondió ella. Llámame mañana, ¿vale? Cuéntame cómo va todo con tu madre. Colgué sintiendo un nudo en la garganta. Laura formaba parte de mi vida en Barcelona, de la persona en la que me había convertido lejos de Villamayor. ¿Podría encajar en esta otra vida, la que había abandonado y ahora estaba redescubriendo? ¿O tendría que elegir una vez más entre mi pasado y mi futuro? Mientras guardaba el teléfono, mis ojos se posaron en el cobertizo donde había encontrado el escritorio de mi abuelo. Una idea comenzó a formarse en mi mente. Tal vez no tenía que elegir. Tal vez podía construir algo nuevo, algo que incluyera todo lo que era importante para mí. Mi familia aquí, Laura, mi trabajo como fotógrafo.
Entré en el cobertizo y encendí la luz. El escritorio seguía allí, sólido y acogedor. Me senté y abrí mi portátil. Las palabras fluyeron con sorprendente facilidad mientras escribía un correo a mi agente en Barcelona, explicándole mi situación y proponiéndole un nuevo proyecto. Un libro de fotografías sobre la España rural, sobre las tradiciones que se perdían, sobre la vida en pueblos como Villamayor, un trabajo que podría hacer desde aquí, que me permitiría quedarme el tiempo necesario. Cuando terminé, me sentí extrañamente en paz. No sabía qué me depararía el futuro, si Laura entendería mi decisión, si mi agente aprobaría el proyecto, si podría realmente sanar las heridas de mi familia. Pero por primera vez en mucho tiempo, estaba seguro de estar exactamente donde debía estar. El amanecer llegó con una claridad engañosa, uno de esos días de principios de primavera, que prometen calor pero esconden el filo del frío. Preparé el desayuno mientras mi madre se arreglaba para ir al hospital. La encontré en su habitación, sentada frente al espejo, intentando ponerse un pañuelo en la cabeza con manos temblorosas. Había perdido parte del cabello con la quimioterapia, algo que había ocultado bajo un moño apretado durante los días anteriores. «Déjame ayudarte», dije, acercándome despacio. Ella me miró a través del espejo, con una vulnerabilidad que nunca antes le había visto. Se quedó quieta mientras le colocaba el pañuelo, un trozo de seda azul que hacía juego con sus ojos. «Te pareces tanto a tu padre cuando hace estas cosas», murmuró. Él también tenía esa forma de fruncir el ceño cuando se concentraba. Era la primera vez que mencionaba a mi padre sin que la tristeza nublara su mirada. «¿Él te ayudaba con esto?» Al principio no. Sonrió levemente. Era un desastre con cualquier cosa que requiriera delicadeza. Pero después de la segunda sesión, de quimio, cuando vio lo mal que me encontraba, aprendió. Practicaba con un pañuelo cuando creía que nadie lo veía. La imagen de mi padre, ese hombre hosco y silencioso, practicando a escondidas cómo colocar un pañuelo, me golpeó con una ternura inesperada. Nunca me lo habría imaginado. Había muchas cosas de tu padre que no conocías, Carlos. No. Había reproche en su voz, solo una constatación. Igual que hay muchas cosas de mí que tampoco conoces. Me senté en el borde de la cama, frente a ella. Pues cuéntamelas. Tenemos tiempo. Ella negó suavemente con la cabeza. Ahora no. Primero tenemos que ir al hospital, y después ya veremos. Elena llegó puntual, con Mateo vestido para el colegio. «Buenos días», saludó, evaluando con la mirada el estado de nuestra madre. «¿Cómo te encuentras hoy, mamá?» «Como siempre, hija. Ni mejor ni peor». Mi madre se levantó con esfuerzo. «¿Llevarás a Mateo al colegio antes de venir?» «Sí. Miguel tiene una reunión temprano en Madrid y no pudo quedarse». Elena se volvió hacia mí. «Carlos, ¿podrías acompañar a mamá mientras dejo a Mateo? Os recogeré en media hora para ir juntos al hospital». «Claro», respondí, aunque notaba cierta reticencia en mi madre. No estaba acostumbrada a que yo me ocupara de ella. Cuando Elena y Mateo se marcharon, ayudé a mi madre a terminar de prepararse. Le di sus medicinas, comprobé que llevaba todos los informes médicos, preparé una pequeña bolsa con agua y galletas para la espera. Movimientos sencillos, cotidianos, pero que para mí tenían un peso enorme. Era la primera vez que cuidaba de ella, después de una vida entera siendo cuidado. «No hace falta que vengas, Carlos», dijo de repente, mientras esperábamos a Elena. «Puedes quedarte aquí, descansar. Elena y yo estamos acostumbradas a esto». «Quiero ir, mamá. Quiero estar contigo». Ella me miró largamente, como si buscara algo en mi rostro. «¿Por qué has vuelto realmente, hijo? ¿Es solo por la culpa?» La pregunta me pilló desprevenido. «No es solo culpa», respondí tras un momento. Es porque sois mi familia. Porque os echo de menos. Porque me he dado cuenta de todo lo que me he perdido estos años».
Tienes una vida en Barcelona, una novia, un trabajo. Su voz sonaba cansada, resignada. Y vosotros sois mi vida aquí, respondí, con una seguridad que me sorprendió a mí mismo. Las dos cosas pueden coexistir, mamá. No tengo por qué elegir. Ella no pareció convencida, pero en ese momento llegó Elena, y la conversación quedó suspendida. El viaje hasta Cuenca, capital provincial donde se encontraba el hospital, transcurrió en un silencio interrumpido, solo por comentarios ocasionales sobre el paisaje o el tráfico. Me senté en el asiento trasero, observando el perfil de mi madre contra la ventanilla, las colinas suaves de la Mancha extendiéndose hasta el horizonte. Era un día claro y los molinos de viento modernos, esos gigantes blancos que tanto disgustaban a mi padre, estropean el paisaje, solía gruñir, se recortaban contra el cielo azul. El hospital era un edificio moderno a las afueras de Cuenca, una estructura de cristal y hormigón que contrastaba con la ciudad antigua encaramada en lo alto del cerro. En la sala de espera de oncología, mi madre saludó por su nombre a varias personas. Era evidente que formaba parte de una comunidad involuntaria, unida por la enfermedad y la esperanza frágil de la supervivencia. Manuela, ¿cómo vas? Una mujer mayor con un pañuelo similar al de mi madre se acercó. ¿Y este chico tan guapo? Es mi hijo Carlos, respondió mi madre, y noté un atisbo de orgullo en su voz. Ha venido desde Barcelona para estar conmigo. Ah, el fotógrafo, sonrió la mujer. Tu madre siempre habla de ti. Nos ha enseñado tus fotos en las revistas. Me quedé perplejo. Mi madre, que aparentemente apenas había mostrado interés en mi carrera durante nuestras escasas conversaciones telefónicas, había estado presumiendo de mi trabajo con desconocidos. La miré, buscando una explicación, pero ella evitó mi mirada, repentinamente absorta en ordenar los papeles de su historial médico. La espera fue larga. Elena aprovechó para ir a la cafetería y traer café para todos. Cuando volvió, me hizo un gesto para que la siguiera fuera de la sala, dejando a mi madre charlando con su amiga. Hay algo que debes saber antes de entrar a la consulta, dijo. Una vez estuvimos solos en el pasillo. El pronóstico no es bueno, Carlos. El cáncer ha metastatizado. Está en los huesos. El mundo pareció detenerse un instante. ¿Cuánto tiempo? Los médicos hablan de meses, no de años. La voz de Elena era firme, pero vi el esfuerzo que le costaba mantener la compostura. Han probado varios tratamientos, pero ninguno está funcionando como esperaban. Hoy venimos para ver si pueden incluirla en un ensayo clínico experimental. ¿Por qué no me lo habías dicho antes? La pregunta salió más brusca de lo que pretendía. Porque ella no quiere que lo sepas. Elena me miró directamente a los ojos. No quiere tu lástima, Carlos. Quiere que la veas como siempre ha sido. Fuerte, independiente. No como una enferma terminal. Enferma terminal. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Mi madre, la mujer que me había criado, que había soportado a un marido alcohólico, que había mantenido unida a la familia a pesar de todo, se estaba muriendo. Y yo había perdido 10 años de su vida por orgullo, por rencor, por cobardía. ¿Qué puedo hacer? Mi voz sonaba extraña, ahogada. Estar presente. Ahora mismo, eso es todo lo que podemos hacer por ella. Elena apoyó su mano en mi brazo, un gesto de consuelo sorprendentemente cálido. Y trata de no derrumbarte delante de ella. Necesita que seamos fuertes. Cuando volvimos a la sala de espera, mi madre nos miró con suspicacia. ¿Qué estabais cuchicheando vosotros dos? Nada importante, respondió Elena con naturalidad. Le estaba contando a Carlos sobre doña Pilar, la maestra de Mateo, que siempre le pone sobresalientes aunque sus dibujos de árboles parecen más bien escobas. Mi madre sonrió, pero sus ojos seguían evaluándonos. Siempre había tenido un sexto sentido para detectar mentiras, especialmente las nuestras. Antes de que pudiera insistir, una enfermera la llamó para entrar en la consulta. ¿Quieres que entremos contigo?,
preguntó Elena. No, esto es cosa mía y del médico. Mi madre se levantó con dificultad. Esperad aquí. La vimos alejarse, por el pasillo, la espalda recta a pesar del cansancio, el pañuelo azul como un toque de dignidad. Me dejé caer en la silla, abrumado por una mezcla de emociones, miedo, tristeza, rabia y un amor tan intenso que dolía físicamente. Siempre ha sido así, comentó Elena, como leyendo mis pensamientos. Orgullosa hasta la médula, nunca ha querido que nadie la vea débil, ni siquiera sus propios hijos. Como papá, murmuré. No. Elena sacudió la cabeza. Papá bebía para esconder su debilidad. Mamá simplemente se niega a reconocer que es humana. Esperamos más de una hora, el tiempo estirándose como un elástico tenso. Cuando por fin la puerta de la consulta se abrió y mi madre salió acompañada del médico, ambos sonreían. Una sonrisa profesional en el caso del médico, una sonrisa triunfal en el caso de mi madre. Me han aceptado en el 1900 ensayo, anunció, con una chispa de esperanza en los ojos, que no le había visto hasta entonces. Empezamos la próxima semana. El camino de vuelta fue diferente. Mi madre hablaba animadamente sobre el tratamiento, sobre las probabilidades de éxito, sobre los casos de remisión que el médico le había mencionado. Elena y yo intercambiábamos miradas por el espejo retrovisor, sin atrevernos a romper esa burbuja de optimismo. Al llegar a casa, mi madre estaba agotada, pero serena. La ayudé a acostarse para que descansara. Cuando estaba a punto de salir de la habitación, su voz me detuvo. Carlos, ¿podrías quedarte un momento? Me senté en el borde de la cama, como había hecho esa mañana. Ella tomó mi mano entre las suyas. Ya sé que Elena te lo ha contado todo, dijo sin rodeos. Siempre ha sido pésima mintiendo. Mamá, yo... No, déjame hablar. Su voz era suave pero firme. No quiero que te quedes por lástima o por culpa. Quiero que entiendas que he tenido una buena vida, a pesar de todo. Tuve un marido al que quise, a pesar de sus defectos. Tengo 2 hijos maravillosos, aunque uno se empeñara en volar lejos del nido. Y ahora tengo un nieto que me recuerda a ti cuando eras pequeño. Las lágrimas pugnaban por salir, pero me contuve, recordando las palabras de Elena. No es lástima, mamá, es amor. Ella sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro cansado. Lo sé, hijo, lo sé. Esa noche, sentado en el patio, bajo un cielo plagado de estrellas, pensé en todo lo que había descubierto desde mi regreso. En cómo las personas que creía conocer mejor que nadie, mi padre, mi madre, mi hermana, resultaban ser mucho más complejas, mucho más profundas de lo que había imaginado, y en cómo yo mismo había cambiado sin darme cuenta, convirtiéndome en alguien que ya no reconocía del todo en el espejo. Con la cámara en el regazo, comencé a esbozar mentalmente el proyecto que había propuesto a mi agente. No sería solo un libro sobre la España rural, sino sobre el paso del tiempo, sobre las cosas que cambian y las que permanecen, sobre el regreso a los orígenes y el descubrimiento de que el hogar no es un lugar, sino las personas que nos anclan al mundo con hilos invisibles pero irrompibles. Las semanas siguientes establecieron una nueva rutina. Los lunes, miércoles y viernes llevábamos a mi madre al hospital para el tratamiento experimental. Los martes y jueves trabajaba en mi proyecto fotográfico, recorriendo el pueblo y los alrededores, capturando imágenes de una forma de vida que lentamente se desvanecía. Los ancianos jugando a las cartas en la plaza, los pastores con sus rebaños en las colinas, las mujeres haciendo queso artesanal en pequeñas queserías familiares. Los fines de semana, Elena, Miguel y Mateo venían a comer, y poco a poco, las conversaciones se volvieron más fáciles, más naturales. Mi agente en Barcelona había recibido mi propuesta con entusiasmo. Es exactamente lo que necesitamos ahora. Mismo, me dijo por teléfono.
Autenticidad, raíces, tradición. Algo que contraste con tanta artificialidad digital. Me concedió 6 meses para completar el proyecto. Un plazo generoso que me permitiría quedarme en Villamayor sin presiones. Laura, sin embargo, estaba cada vez más distante. Nuestras llamadas, al principio diarias, se espaciaron. Hablábamos de cosas superficiales, el tiempo, su trabajo, pequeñas anécdotas cotidianas. Evitábamos cuidadosamente el tema de mi regreso a Barcelona, como si nombrarlo pudiera romper el frágil equilibrio que manteníamos. Una tarde, mientras revelaba algunas fotografías en el cobertizo que había convertido en improvisado estudio, recibí un mensaje suyo. Necesitamos hablar. ¿Puedes conectarte a videollamada esta noche? Sentí un nudo en el estómago. Conocía ese tono, esa forma directa de ir al grano que Laura siempre usaba cuando había tomado una decisión importante. Esa noche, después de asegurarme de que mi madre estaba cómoda viendo su telenovela favorita, me encerré en mi habitación con el portátil. Laura apareció en la pantalla, hermosa como siempre con su pelo oscuro recogido en una coleta descuidada, y sus ojos verdes brillantes tras las gafas de montura gruesa. El estudio que compartíamos en Barcelona se veía al fondo, exactamente igual que cuando me fui, salvo por un detalle. Mis cosas ya no estaban allí. He empaquetado tus cosas, dijo sin preámbulos. Las he enviado hoy. Deberían llegar en 1990, un par de días. No me sorprendió, pero aún así dolió. ¿Tan segura estás de que no voy a volver? Ella sonrió tristemente. Carlos, hace casi 2 meses que te fuiste. No has mencionado ni una sola fecha de regreso. Cuando hablas del pueblo, de tu madre, de tu hermana, tu voz cambia. Hay una calidez, una seguridad que nunca tuviste cuando hablabas de Barcelona, de nuestro futuro juntos. Eso no significa que no quiera volver, protesté débilmente, aunque en el fondo sabía que tenía razón. Quizá quieras volver, pero no para quedarte. Laura se quitó las gafas y se frotó los ojos, un gesto que siempre hacía cuando estaba cansada de dar rodeos. Seamos honestos, Carlos. Lo nuestro ya no funciona. Quizá nunca funcionó del todo. ¿Cómo puedes decir eso? Hemos estado juntos 3 años. 3 años, en los que nunca me presentaste a tu familia. 3 años en los que cada vez que mencionaba conocer tu pueblo, encontrabas una excusa. Su voz no era acusatoria, solo constataba hechos. Siempre hubo una parte de ti que mantuviste cerrada, Carlos, y ahora entiendo por qué. No era solo tu pasado lo que ocultabas, era tu verdadero yo. Me quedé en silencio, incapaz de negar lo que en el fondo sabía que era cierto. Con Laura había construido una versión de mí mismo que dejaba fuera todo lo que me conectaba con Villamayor, con mi familia, con mis raíces. Era una versión incompleta, superficial. Lo siento, dije finalmente. Nunca quise hacerte daño. Lo sé, pero lo has hecho, y yo también me he hecho daño a mí misma aferrándome a algo que no era real. Laura se inclinó hacia la cámara, como si quisiera acortar la distancia física entre nosotros. Mereces ser feliz, Carlos, y creo que ahora sabes dónde está tu felicidad. Después de colgar, me quedé mirando la pantalla en negro, sintiendo una mezcla contradictoria de tristeza y alivio. Laura tenía razón. Durante los años en Barcelona, había construido una vida que parecía perfecta desde fuera. Un trabajo creativo y reconocido, un piso en el barrio bohemio, una novia guapa e inteligente. Pero siempre había llevado conmigo un vacío, un hueco, que intentaba llenar con éxitos profesionales, con relaciones que nunca llegaban demasiado hondo, con una identidad cuidadosamente elaborada que ocultaba mis orígenes. Salí al patio, necesitando aire fresco. La noche era clara y templada, con ese olor a tierra húmeda y hierbas silvestres tan característico de La Mancha en primavera. Me senté en el banco donde solía sentarse mi padre en las tardes de verano, con una cerveza en la mano y la mirada perdida en el horizonte. Ahora entendía mejor sus silencios, su dificultad para expresar lo que sentía.
Éramos más parecidos de lo que jamás hubiera querido admitir. ¿Estás bien, hijo? La voz de mi madre me sobresaltó. No la había oído salir. Se acercó lentamente y se sentó a mi lado, envuelta en su bata azul. Laura y yo hemos roto, dije sin rodeos. Mi madre asintió, como si hubiera estado esperando esta noticia. Lo siento. Yo también, pero quizá sea lo mejor. Miré las estrellas, tan brillantes aquí, lejos de la contaminación lumínica de la ciudad. Nunca le conté. Sobre vosotros, mamá. Sobre papá. Sobre cómo me fui. Era como si tuviera dos vidas separadas y no pudiera conciliarlas. A veces es más fácil empezar de cero que arreglar lo que está roto, dijo ella con suavidad. Pero al final, las raíces siempre tiran. Tu padre lo sabía. Por eso nunca vendió esta casa, aunque hubo épocas en que necesitábamos el dinero. Sidney, miré sorprendido. ¿De qué hablas? Cuando la fábrica cerró y tu padre perdió el trabajo, nos ofrecieron un buen precio por la casa. Podríamos habernos mudado a un piso más pequeño en Cuenca, cerca de mejores hospitales, con más oportunidades de trabajo. Mi madre sonrió ante mi expresión de asombro. Pero tu padre se negó. Dijo que esta casa era parte de nosotros, que algún día tú volverías y necesitarías un lugar al que llamar hogar. Las lágrimas acudieron a mis ojos sin poder evitarlo. Todos estos años creyendo que mi padre no me quería, que no le importaba, y resulta que había mantenido la casa por mí, esperando un regreso en el que yo mismo no creía. Nunca me lo dijiste, murmuré. Había muchas cosas de las que no hablábamos en esta familia. Mi madre tomó mi mano. Demasiados silencios, demasiados secretos. Pero ya es hora de cambiar eso, ¿no crees? Pasamos la siguiente hora sentados en el banco, hablando como nunca antes lo habíamos hecho. Me contó sobre su juventud, sobre cómo conoció a mi padre en una verbena de pueblo, sobre sus sueños de juventud, algunos cumplidos, otros abandonados en el camino. Me habló de los años difíciles, de cómo mi padre luchaba contra su adicción, con más recaídas que éxitos, pero sin rendirse nunca del todo. La última vez que bebió fue después de tu marcha, dijo. Estuvo una semana entera borracho, destrozando cosas, gritando que te había fallado. Cuando por fin se calmó, fue a Alcohólicos Anónimos. No había estado sobrio tanto tiempo desde que naciste. La culpa amenazó con ahogarme, pero mi madre apretó mi mano con fuerza. No te cuento esto para que te sientas mal, Carlos. Te lo cuento porque mereces saber la verdad. Tu padre no era un santo, pero tampoco era el monstruo que creías. Era un hombre con sus demonios, igual que todos. Cuando finalmente volvimos a entrar, era casi medianoche. Mi madre estaba cansada pero serena, como si haberse quitado ese peso de encima le hubiera dado nuevas fuerzas. La ayudé a acostarse, y luego, en lugar de irme a mi habitación, me quedé en el salón, revisando viejos álbumes de fotos que había encontrado en un armario. Allí estaba toda nuestra historia familiar, documentada en imágenes descoloridas. Mi padre joven y fuerte, con el pelo oscuro y una sonrisa tímida. Mi madre bella y radiante en su vestido de novia. Elena recién nacida en brazos de nuestros padres. Yo de niño montando en bicicleta, pescando con mi padre, soplando velas de cumpleaños. Era como redescubrir una vida olvidada, o quizá una vida que nunca había conocido realmente. Al día siguiente, Elena vino sola, sin Miguel ni Mateo. Traía una caja de cartón que dejó sobre la mesa de la cocina mientras yo preparaba café. Son las cosas de papá, explicó. Sus objetos personales, documentos, algunas fotografías que guardaba en su mesilla. Pensé que querrías verlas. Abrí la caja con cautela, como si contuviera algo frágil. Lo primero que encontré fue una cartera de cuero gastada. Dentro, además de los documentos habituales, había una fotografía mía de cuando gané aquel concurso de fotografía en el instituto. La primera vez que pensé que podría dedicarme profesionalmente a esto. La llevaba siempre consigo, dijo Elena, observándome. La enseñaba a todo el mundo,
presumiendo de su hijo el artista. Seguí explorando el contenido de la caja. Un reloj antiguo que había pertenecido a mi abuelo, un mechero cipo con sus iniciales grabadas, recortes de periódicos sobre mis exposiciones, algunas cartas que le había enviado durante mis primeros meses en Barcelona, cuando todavía manteníamos algún tipo de contacto. ¿Por qué nunca me llamó?, pregunté, más para mí mismo que para Elena. Si estaba tan orgulloso, si guardaba todas estas cosas, ¿por qué nunca intentó arreglar las cosas entre nosotros? Lo intentó, Carlos. Elena se sentó frente a mí. Te llamó varias veces cuando llevabas unos 2 años fuera. Nunca contestaste. Le dejaba mensajes a tu casero y nunca devolvías las llamadas. Después del 4º o 5º intento, se dio por vencido. Recordaba vagamente esas llamadas. En aquella época, estaba tan decidido a cortar todos los lazos con mi pasado que había bloqueado mentalmente cualquier intento de contacto. Pensé que llamaba para reprocharme algo, para discutir de nuevo. O quizá era más fácil pensar. Eso que enfrentarte a la posibilidad de que quisiera reconciliarse, sugirió Elena con suavidad, porque entonces tendrías que cuestionarte toda la narrativa que habías construido. Su perspicacia me dejó sin palabras. Elena siempre había sido la más intuitiva de la familia, la que veía más allá de las apariencias. De niños, eso me irritaba. Ahora lo agradecía. He estado pensando en el futuro, dije cambiando de tema. ¿En qué hacer cuando termine el proyecto del libro? ¿Volverás a Barcelona? Su tono era neutro, pero vi un destello de preocupación en sus ojos. No, respondí con una seguridad que me sorprendió a mí mismo. Al menos no para quedarme. Laura y yo hemos roto, y realmente no hay nada que me ate allí. Estaba pensando en quedarme aquí, arreglar la casa, tal vez abrir un pequeño estudio de fotografía. La expresión de Elena se iluminó. ¿En serio? ¿Te quedarías en Villamayor? ¿Por qué no? El pueblo está bien comunicado. Puedo seguir haciendo trabajos para revistas y editoriales desde aquí, viajar cuando sea necesario. Sentí una emoción creciente mientras exponía un plan que, hasta hace unas horas, ni siquiera sabía que tenía. Además, está el cobertizo. Podría convertirlo en un estudio completo, con sala de revelado y todo. A mamá le encantaría, dijo Elena, y luego añadió con un tono más serio. Sin importar lo que pase con su tratamiento, Carlos, tener a sus 2 hijos cerca es todo lo que siempre ha querido. Ambos sabíamos lo que eso significaba. A pesar del optimismo inicial, el tratamiento experimental no estaba dando los resultados esperados. Mi madre se debilitaba día a día, aunque se esforzaba por ocultarlo. Los médicos hablaban ahora de calidad de vida más que de curación, un eufemismo que entendíamos demasiado bien. Pase lo que pase, me quedaré, prometí. No voy a huir de nuevo, Elena. Mi hermana extendió su mano sobre la mesa y tomó la mía. No hacían falta más palabras entre nosotros. Por primera vez desde mi regreso, sentí que volvíamos a ser un equipo, como cuando éramos niños, y nos enfrentábamos juntos a los pequeños y grandes dramas de la infancia. Esa tarde, mientras Elena y yo revisábamos viejas fotografías, Mateo entró corriendo en la cocina. Había terminado antes en el colegio, y Miguel lo había traído directamente. Se subió a mi regazo sin pedir permiso, con la confianza absoluta que solo tienen los niños, y comenzó a hojear el álbum con nosotros. ¿Quién es ese niño?, preguntó, señalando una foto donde yo, con unos 5 años, posaba orgulloso, junto a una bicicleta nueva. «Es tu tío Carlos», respondió Elena, «cuando era pequeño como tú». Mateo me miró con incredulidad, como si no pudiera concebir que los adultos hubieran sido niños alguna vez. Luego señaló otra fotografía, esta de mis padres jóvenes, sonriendo a la cámara. «¿Y estos son los abuelos?» «Sí», dijo Elena. «La abuela Manuela y el abuelo Antonio». «El abuelo se parece a ti», me dijo Mateo,
estudiando mi rostro con seriedad. ¿Tú crees?, pregunté, sorprendido por la observación. Mateo asintió con convicción. Sí, tiene los mismos ojos. Y también frunce el ceño cuando piensa, como tú ahora. Elena y yo intercambiamos una mirada. De todas las personas que podrían haber notado mi parecido con mi padre, había sido este niño de 4 años quien lo había visto con más claridad. Tu abuelo era un hombre muy especial, le dije a Mateo, sintiendo un nudo en la garganta. Algún día te contaré muchas historias sobre él. ¿Historias de cuando eras pequeño? Sus ojos brillaron con anticipación. Sí, y también historias que ni siquiera yo conocía hasta hace poco. Miré a Elena, que me sonreía con los ojos húmedos. Historias que estoy aprendiendo gracias a tu madre y a tu abuela. Cuando más tarde Miguel vino a recogerlos, noté un cambio en su actitud hacia mí. No era abiertamente amistoso, pero el resentimiento había dado paso a una especie de tregua cautelosa. Antes de irse me tendió la mano. Elena me ha contado que vas a quedarte, dijo. Me alegro. Tu hermana te ha echado de menos todos estos años, aunque sea demasiado orgullosa para admitirlo. Gracias, Miguel. Sé que no empezamos con buen pie, pero espero que podamos llegar a conocernos mejor. Él asintió brevemente. Mateo te adora ya. No para de hablar de su tío Carlos, el fotógrafo. Quizá podrías enseñarle algunas nociones básicas. El crío tiene buen ojo. Me encantaría, respondí sinceramente. Esa noche, sentado de nuevo en el patio bajo las estrellas, sentí por primera vez en mucho tiempo que las piezas dispersas de mi vida comenzaban a encajar. No de la forma que había imaginado, no en 1960, el lugar que había elegido, sino aquí, en este pueblo que había intentado dejar atrás. Como si el destino, o quizás simplemente el sentido común, me hubiera devuelto al punto de partida para darme la oportunidad de empezar de nuevo, esta vez con la sabiduría que solo da el haber cometido errores y haberlos reconocido. El verano llegó con una intensidad abrasadora típica de La Mancha. Los campos de trigo se volvieron dorados bajo el sol implacable, y las cigüeñas regresaron a sus nidos en lo alto del campanario de la iglesia. Mi proyecto fotográfico avanzaba a buen ritmo. Había capturado imágenes que me satisfacían profundamente. Rostros curtidos por el sol y el trabajo, manos nudosas que contaban historias sin palabras, paisajes que cambiaban con la luz, pero mantenían una esencia inmutable. También había comenzado la reforma del cobertizo. Con la ayuda de Miguel, que resultó ser sorprendentemente hábil con las herramientas, instalamos ventanas más grandes para aprovechar la luz natural, reforzamos el techo y acondicionamos el espacio para convertirlo en un estudio funcional. Trabajábamos los sábados por la mañana, y poco a poco, nuestra relación fue evolucionando de la tensión inicial a un respeto mutuo que, en algunos momentos, se acercaba a la amistad. Nunca entendí por qué te fuiste, me dijo un día, mientras tomábamos un descanso a la sombra del viejo nogal. Elena siempre hablaba de ti como si fueras algún tipo de héroe que había escapado de este agujero para triunfar en la gran ciudad. No fue tan heroico, admití, limpiándome el sudor de la frente. Fue más bien una huida. Estaba tan enfadado, con mi padre, tan decidido a demostrar que podía arreglármela solo, que no me di cuenta de lo que dejaba atrás. Miguel asintió comprensivo. Yo también quise irme, ¿sabes? Cuando conocí a Elena, tenía planes de montar mi propio negocio. ¿En Madrid? Luego vino lo de tu padre, la enfermedad de tu madre, el nacimiento de Mateo. La vida a veces tiene otros planes. ¿Te arrepientes?, pregunté, genuinamente interesado. Él consideró la pregunta por un momento. A veces echo de menos lo que podría haber sido. Pero luego miro a Mateo, veo cómo crece rodeado de familia, con espacio para correr, con la seguridad de un pueblo donde todos le conocen. Se encogió de hombros. Supongo que solo me arrepiento cuando estoy atrapado en un atasco en Madrid, los lunes por la mañana. Reímos juntos,
y me di cuenta de que estaba empezando a ver a Miguel no como el antagonista que había imaginado al principio, sino como alguien que, igual que yo, estaba intentando encontrar su lugar en una historia familiar complicada. La salud de mi madre, mientras tanto, seguía un curso irregular. Había días buenos en que su energía regresaba y casi podíamos olvidar la enfermedad. Cocinaba sus famosas albóndigas, jugaba con Mateo, incluso daba pequeños paseos por el pueblo. Y había días malos, cada vez más frecuentes, en que el dolor la mantenía en cama, los medicamentos la dejaban aturdida, y la sombra de lo inevitable se cernía sobre la casa. Una mañana de julio, mientras desayunábamos en la cocina, mi madre dejó caer la taza que sostenía. Se quedó mirando los fragmentos de cerámica esparcidos por el suelo con una expresión de sorpresa, como si no entendiera qué había pasado. «No siento los dedos», dijo con voz extrañamente calmada. La llevé al hospital de urgencia. Los médicos confirmaron lo que temíamos. El cáncer había afectado la médula espinal. A partir de ese momento, comenzó a perder movilidad rápidamente. En cuestión de días, necesitaba una silla de ruedas para desplazarse. El tratamiento experimental se suspendió. Ya no tenía sentido continuar. «Quiero volver a casa», fue lo único que dijo cuando el médico le explicó la situación. No hubo lágrimas, ni preguntas sobre cuánto tiempo le quedaba, ni lamentos por lo injusto de su destino. Solo esa petición simple y directa: volver a casa. Los días se convirtieron en una rutina de cuidados. Elena y yo nos turnábamos para estar con ella, para administrarle la medicación, para ayudarla con las necesidades más básicas. Era un trabajo agotador, tanto física como emocionalmente, pero también extrañamente satisfactorio. Por primera vez en mi vida adulta, sentía que estaba haciendo exactamente lo que debía hacer, exactamente donde debía estar. Una tarde, mientras le leía el periódico a mi madre en el porche, donde habíamos colocado una cama para que pudiera disfrutar del aire fresco, me interrumpió con una pregunta inesperada. «¿Eres feliz aquí, Carlos?» Bajé el periódico y la miré. A pesar del deterioro físico, sus ojos seguían tan agudos y perceptivos como siempre. «Sí, mamá, más de lo que esperaba». «¿No echas de menos Barcelona? ¿Tu vida allí?» Consideré la pregunta honestamente. Echo de menos algunas cosas: los museos, ciertos restaurantes, la energía de la ciudad. Pero no echo de menos cómo me sentía allí. ¿Y cómo te sentías? Su tono era suave, pero insistente. «Incompleto», respondí tras un momento de reflexión, como si estuviera interpretando un papel en lugar de vivir mi vida, siempre mirando hacia adelante, nunca hacia atrás, nunca hacia adentro. Mi madre asintió levemente, como si confirmara algo que ya sabía. «Tu padre era igual cuando lo conocí, siempre soñando con irse, con ser alguien más, en algún otro lugar. Luego llegaron las responsabilidades, los hijos, las deudas, y esos sueños se fueron convirtiendo en resentimiento». «¿Por eso bebía?», pregunté, aprovechando este raro momento de franqueza. Parte de ello sí, bebía para ahogar la sensación de que la vida le había pasado por encima, de que había tomado decisiones que no podía deshacer. Mi madre cerró los ojos un momento, como si el recuerdo fuera doloroso. Lo triste es que nunca se dio cuenta de que tenía una buena vida aquí, con nosotros. Siempre pensó que la felicidad estaba en otro sitio, en otra vida que nunca llegó a vivir. Sus palabras resonaron en mí con una fuerza inesperada. ¿No había estado yo haciendo lo mismo durante años? Creyendo que mi verdadera vida estaba en Barcelona, en el éxito profesional, en una identidad cuidadosamente construida que negaba mis orígenes. «Tú eres diferente», continuó mi madre, como leyendo mis pensamientos. «Tú te fuiste, viviste esa otra vida y has vuelto por elección. Eso marca la diferencia». «Volví por ti, mamá», dije, tomando su mano. Ella sonrió.
Volviste por mí, pero te quedas por ti mismo, porque has descubierto que aquí también hay una vida que merece ser vivida. Era cierto. En estos meses había redescubierto no solo a mi familia, sino a mí mismo. Había encontrado un propósito en mi trabajo fotográfico que iba más allá del reconocimiento o el éxito comercial. Estaba documentando un mundo que desaparecía, preservando memorias, creando un legado. Agosto trajo consigo las fiestas del 1900 pueblo. A pesar de su debilidad, mi madre insistió en que la lleváramos a ver los encierros desde el balcón del ayuntamiento, donde el alcalde, viejo amigo de la familia, había reservado un espacio para su silla de ruedas. Desde allí, vio pasar los toros por las calles estrechas, escuchó la música de la banda municipal, observó a los niños correr con sus helados derritiéndose bajo el sol. «Qué bonito es todo», murmuró, con una sonrisa serena. «Qué bonita es la vida, incluso cuando se acaba». Esa noche, en la verbena de la plaza, Elena y Miguel bailaron mientras yo cuidaba de mi madre y jugaba con Mateo. El niño estaba fascinado con mi cámara, y le dejé hacer algunas fotos simples. Tenía un instinto natural para los encuadres, una curiosidad innata por capturar momentos que me recordaba a mí mismo a su edad. «Cuando sea mayor quiero ser fotógrafo como tú, tío Carlos», declaró con la solemnidad de los niños cuando hacen promesas importantes. «Entonces tendré que enseñarte bien», respondí, revolviéndole el pelo. «Empezaremos con lo básico, ver el mundo de manera diferente». Mi madre observaba nuestra interacción con una expresión que mezclaba alegría y tristeza. Sabía que no vería crecer a Mateo, que no presenciaría el hombre en que se convertiría. Pero había una paz en ella, una aceptación que me sorprendía y me conmovía a partes iguales. Septiembre llegó con los primeros indicios del otoño. Las noches se volvieron más frescas. Las hojas de los chopos comenzaron a amarillear, y la vendimia llenó los caminos de tractores cargados de uvas. Mi libro estaba casi terminado. Las últimas fotografías mostraban precisamente eso. El cambio de estación, el ciclo eterno de la naturaleza, la continuidad en medio de la transformación. Una mañana, mientras revisaba las pruebas de imprenta, en mi estudio recién terminado, Elena vino corriendo desde la casa. «Es mamá», dijo simplemente. «Ha llegado el momento». Entramos juntos en la habitación donde mi madre yacía, respirando con dificultad pero consciente. Nos miró a ambos y esbozó una sonrisa débil. «Mis niños», susurró. «Qué afortunada he sido de teneros». Nos sentamos uno a cada lado de la cama, tomando sus manos. No había miedo en sus ojos, solo una calma profunda, como si estuviera contemplando algo hermoso que solo ella podía ver. «Carlos», dijo con voz apenas audible, «en el cajón de mi mesilla hay una carta para ti. Léela cuando yo no esté». Asentí, incapaz de hablar por el nudo en la garganta. «Elena», continuó volviéndose hacia mi hermana, «cuida de tu hermano. Siempre ha sido el fuerte por fuera, pero el frágil por dentro». Elena asintió, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Lo haré, mamá. Lo prometo». «Y los dos», añadió mi madre, apretando nuestras manos, con una fuerza sorprendente. «Cuidaos el uno al otro. No dejéis que nada os separe de nuevo. La familia es lo único que queda cuando todo lo demás se desvanece». Fueron sus últimas palabras. Poco después, cerró los ojos y su respiración se volvió más superficial, más lenta, hasta que finalmente cesó. No hubo drama, ni lucha, solo un silencio que llenó la habitación como una presencia tangible. Esa noche, después de que el médico certificara la defunción, después de las llamadas necesarias, después de que Elena y Miguel se fueran a casa con un Mateo confundido por la tristeza de los adultos, me senté en el patio bajo las estrellas. El mismo banco, el mismo cielo que había contemplado tantas noches desde mi regreso. Pero ahora todo parecía diferente.
El mundo había cambiado fundamentalmente con la ausencia de mi madre, y sin embargo, seguía girando. Recordé la carta que había mencionado. La encontré exactamente donde había dicho. Un sobre simple con mi nombre escrito con la caligrafía cuidadosa de mi madre. Dentro había una sola hoja, escrita meses atrás, cuando todavía tenía fuerzas para sostener un bolígrafo. «Querido Carlos», comenzaba, «si estás leyendo esto, significa que ya no estoy con vosotros. No temas, hijo mío. He vivido una buena vida, con alegrías y penas como cualquier otra, pero plena en lo esencial. Tuve un marido al que amé, a pesar de sus defectos y los míos. Tuve 2 hijos maravillosos que me hicieron sentir orgullosa cada día. Y ahora, al final del camino, tengo la paz de saber que estaréis juntos, que os cuidaréis mutuamente, que la familia que tu padre y yo creamos continuará de alguna forma. Hay algo que quiero pedirte, Carlos. No guardes rencor a tu padre por sus errores. Todos los cometemos, a veces por debilidad, a veces por miedo, a veces simplemente porque somos humanos. Él te quiso a su manera imperfecta, igual que yo te he querido a la mía. Perdónalo, como sé que me has perdonado a mí por no haber sabido protegerte mejor de sus demonios. Y ahora, hijo, vive plenamente, con los ojos abiertos al dolor y a la belleza del mundo. Toma fotografías, cuenta historias, deja tu huella, pero sobre todo, ama. Ama a tu hermana, a tu sobrino, a quien llegue a tu vida en el futuro. El amor es lo único que permanece, lo único que importa al final. Te quiero, siempre. Mamá. Las lágrimas que había contenido durante todo el día finalmente fluyeron. Lloré por mi madre, por mi padre, por los años perdidos, por las conversaciones que nunca tuvimos, por las que afortunadamente pudimos tener al final. Lloré hasta quedarme vacío, y luego, poco a poco, sentí que algo nuevo comenzaba a llenar ese vacío, una determinación, un propósito, una claridad. El funeral fue sencillo pero hermoso. Todo el pueblo asistió, mostrando un respeto y un cariño hacia mi madre que no había sospechado. Personas que apenas conocía se acercaban para contarme anécdotas. Cómo mi madre les había ayudado en momentos difíciles, cómo siempre tenía una palabra amable, cómo nunca olvidaba un cumpleaños o un aniversario. Descubrí facetas de ella que nunca había visto, o quizá nunca había querido ver. Después del entierro, Elena, Miguel, Mateo y yo nos quedamos un rato junto a la tumba, que estaba junto a la de mi padre. Elena dejó un ramo de lavanda, las flores favoritas de Minne Susteremp, nuestra madre. Mateo colocó un dibujo que había hecho, un retrato ingenuo pero conmovedor de su abuela con alas de ángel. ¿Estás bien?, me preguntó Elena cuando nos alejábamos del cementerio. Sí, respondí, y me sorprendió darme cuenta de que era verdad. Había una tristeza profunda, por supuesto, pero también una extraña sensación de plenitud. Estoy en paz. Esa noche, Elena y su familia se quedaron a dormir en la casa. Improvisamos camas, preparamos una cena sencilla, abrimos una botella de vino. Hablamos de nuestra madre, de nuestro padre, de nuestra infancia. Recordamos momentos felices, reconciliamos recuerdos diferentes del mismo evento, llenamos huecos en nuestras historias personales. No hubo reproches ni culpas, solo el reconocimiento compartido de que éramos producto de la misma historia, aunque la hubiéramos vivido y procesado de maneras distintas. Cuando todos se fueron a dormir, volví al estudio del cobertizo. Mi libro estaba casi listo para enviar a la editorial, pero sentía que faltaba algo. Revisé las fotografías una vez más, deteniéndome en las imágenes de ancianos en la plaza, de pastores con sus rebaños, de mujeres haciendo queso artesanal. Eran buenas fotos, honestas, pero de repente me parecieron incompletas. Abrí los cajones donde guardaba otros rollos de película, fotos que había tomado estos meses pero que no había considerado para el libro.
imágenes de mi madre en el 1200 porche, de Elena y Miguel bailando en la verbena, de Mateo con mi cámara, del cobertizo transformándose en estudio. Mi familia, mi casa, mi regreso, mi historia. Entendí entonces lo que faltaba. El libro no podía ser solo sobre la España rural que desaparecía, sobre tradiciones y oficios antiguos. Tenía que incluir también lo personal, lo íntimo, lo que me había traído de vuelta a estas raíces. Tenía que ser sobre el círculo que había completado al regresar. Trabajé toda la noche, seleccionando nuevas imágenes, reordenando el material, escribiendo un prólogo que explicaba mi viaje personal. Cuando el sol comenzó a asomarse por el horizonte, tenía ante mí un libro completamente diferente, más honesto, más vulnerable, más auténtico. Lo titulé Regreso, y en la dedicatoria escribí: a mi madre y a mi padre, que me enseñaron a marcharme y a volver, a mi hermana, que me enseñó a quedarme, y a Mateo, que me enseñará el camino que sigue. Un año después de la muerte de mi madre, el libro se publicó con un éxito que superó todas las expectativas. Críticos y público elogiaron la combinación de documentación social y narrativa personal, la forma en que las imágenes contaban simultáneamente la historia de un pueblo y la de una familia. La presentación se hizo en Madrid, pero insistí en organizar un evento especial en Villamayor. En el salón de actos del ayuntamiento, con todo el pueblo presente, hablé de lo que había aprendido al volver, de cómo a veces es necesario alejarse para poder ver con claridad lo que siempre ha estado ahí. Elena estaba en primera fila, con Miguel y Mateo. Junto a ellos, Laura, que había venido desde Barcelona para la ocasión. Después de meses de silencio, habíamos retomado el contacto, no como pareja, sino como amigos. Ella había conocido a alguien nuevo, y yo me alegraba sinceramente por ella. Algunas historias terminan para que otras puedan comenzar. Después de la presentación, mientras firmaba ejemplares y conversaba con los vecinos, Mateo se acercó con mi vieja cámara colgada al cuello. Había estado tomando fotos durante todo el evento, siguiendo las lecciones básicas que le había estado dando. «Tío Carlos», dijo con la seriedad que adoptaba cuando hablaba de fotografía, «quiero enseñarte algo». Me mostró una foto que había tomado, yo de perfil, mirando por la ventana del ayuntamiento hacia la plaza donde los niños jugaban. Era una imagen sorprendentemente buena para alguien de su edad, con un sentido innato de la composición y el momento decisivo. «Es excelente, Mateo», dije, genuinamente impresionado. «Tienes buen ojo». «Es para ti», declaró, entregándome la impresión, «para que recuerdes este día». Miré la fotografía más detenidamente. Había captado algo en mi expresión, una mezcla de serenidad y propósito que reflejaba perfectamente cómo me sentía. Este niño, con su instinto natural y su mirada limpia, había visto algo en mí que quizá yo mismo no había reconocido completamente, que finalmente estaba en casa. Esa noche, después de que todos se fueran, coloqué la foto de Mateo en el 1900 escritorio de mi abuelo, junto a las de mis padres y mi hermana. Una nueva imagen para una nueva etapa. El círculo se había completado, pero también se expandía, como las ondas en el agua cuando cae una piedra. La historia continuaba, transformándose pero manteniendo su esencia, igual que el pueblo, igual que la familia, igual que yo mismo. Salí al patio y miré las estrellas, las mismas que habían contemplado mis padres, las mismas que contemplarían Elena y Miguel, Mateo y quienes vinieran después. Sentí una profunda conexión con este lugar, con estas personas, con el tiempo que fluía a través de todos nosotros. Y supe, con una certeza tranquila y sólida, que había encontrado mi sitio en el mundo. No en la ciudad que había elegido en mi juventud, sino en el pueblo que había intentado dejar atrás. No en la vida que había construido huyendo, sino en la que estaba creando al regresar. El círculo estaba completo, y yo, finalmente, estaba en paz.